Exacto, bueno, yo diré cosas que luego hay que editar, pero bueno. Damos énfasis a las mierdas aquí, es un poco al revés. O borras todo lo demás y dejas solo esa parte. La verdad, mierda, podría pasar. ¿Qué pasa? Bienvenidos a más un Atomcast internacional. Yo soy Leonardo Romeo, diseñador industrial y gerente de diseño en Tech Electrodomésticos aquí en Madrid. Y hoy hablamos con Alfonso Román, Global Digital and Marketing Manager en Teca Group, Madrid. Bueno, primeramente, volviendo, ¿no?, a los podcasts después de, 2 meses o más, ya no me acuerdo más. Muchísimas gracias, Alfonso. Después de mucha negociación con empresarios, con todas las redes de tele en España, hemos conseguido una autorización especial aquí. Ha habido que firmar muchos documentos. Sí, exacto. Finalmente tenemos aquí Alfonso, entonces gracias por su tiempo y a ver, como siempre me gusta empezar, es un poco que nos cuente o se puede nos contar un poco de su jornada desde cuando quieras hasta ahí, vamos llegando hasta los días más actuales y esto, gracias. Nada, gracias a ti por la invitación. Yo creo que ha sido un poco obligado, ¿no? Porque me tienes cerca. Te escucho hablar de esto, pasa un mes, pasa otro mes, he grabado he grabado el otro. Oye, tú conoces a este, pásame un contacto del otro. Digo, joder, yo tengo cosas que decir. O sea, Me pide tonterías, pero todo tengo y no cosas que habla decir. conmigo. Exacto, en plan, no puedes ser más descarado, en plan, da igual, es que no tienes nada que aportar. Sí, Ahora no, claro que no. puedes editarlo, ¿sabes? Y poner solo 3 minutos. O es lo típico que Claro. cuando no tengas programa, que no tengas que meter, ¿sabes? En Navidad o algo de eso, estés de vacaciones, pues ahí, ala, lo subo. Es lo que Pues digo a todos. nada, Estaba entrenando con otros para hablar con los, ¿no?, con los grandes cuando estuviera más experiente. Es un poco así, ¿sabes? ese Es la discurso también es disculpa. bueno. Exacto, Es sí, sí, buena, es eso buena, es también es buena. bueno. Pues nada, yo de mi, a nivel general, no sé cómo definirme. Empecé siendo músico, luego pasé a ser publicista, he ido pasando por muchas fases, he ido combinando. Seguramente Claro. una persona con la que trabajé me decía como, tú eres creativo, que es verdad que nunca lo había pensado así en general, ¿no? Pero en la vida, ¿no? En plan, oye, pues Sí, sí. es lo que aportas. Y lo que te decía, yo empecé, bueno, estudié música de joven, en el conservatorio, piano, carrera de música, etcétera. Luego también en la universidad, a nivel de magisterio. Ah, Y vale. vengo de familia publicitaria, mis padres tenían una agencia de publicidad, trabajaban en Ah, sí. Ah, publicidad. no Sí, sabía. sí, Qué sí. bueno. Ah, es de familia Entonces entonces. siempre he estado muy en casa, siempre he escuchado mucho de medios, de publicidad, bueno, en aquella ellos trabajaban mucho con prensa, revistas, radio, con medios Claro. tradicionales. Y entonces a raíz de eso empecé a trabajar muy jovencito, mientras estudiaba, de hecho. Empecé a Joder. trabajar en un periódico en la parte de publicidad. Y ahí ya fui enganchando, bueno, pues diferentes Ah, o sea, ya he facetas. empezado directamente en la área de publicidad. O sea, además de ser, ya era creativo, pero ya era básicamente, ¿no?, en la área ahí Sí, ahí que... en un primer momento o sea, estaba más en la parte publicitaria, más de cuentas o de ventas. Eh, Sí, que bueno, tenía un toque creativo porque es verdad que cuando empecé era un formato raro porque yo empecé trabajando en un periódico que lo que hacían era, o sea, no tenían desarrollada la parte local, eh, de venta publicidad local, no eran todo grandes marcas y entonces eso era gracioso porque era muchas veces tú encontrabas un anunciante pero como era pequeñito no tenías posibilidad de entrar en el periódico porque yo qué sé, imagínate, en plan, oye, la inversión mínima son 6.000 euros. Entonces encontrabas joder. uno que tenía 300. Joder, ¿qué hago con O esto? sea, perdona. Entonces, mira, ahí es una de las cosas que sí que aplicando hay mucha creatividad. Yo recuerdo que lo que hacía era, yo compraba una página al periódico entera y la Ah, dividía, vale. ¿sabes? Bien, no, no, claro. Entonces para que no fuera raro, hacía como una especie de especial. Y yo ponía especial de salud. Y
hacía un pequeño parrafito que hablaba de, estas son las clínicas recomendadas de, no sé, me acuerdo que hacía cosas de fertilidad, no sé qué. Sí, Entonces, sí. y luego pues ponía 7, 8 anuncios y ya está, ¿no? Y era para, Pero oye, era pues, una forma de tener estos pequeños anunciantes, o sea, que pagaba un poco, porque claro, el periódico no dividía tan pequeño quizás para todos valores más bajos, o sea, claro, eran sí, eso espacios para más esos grandes. era como, esto no lo trabajamos. Entonces era una forma de, bueno, pues iban haciendo esas cosas, pero, no sé, hacía especial de muebles, igual, o por zonas y tal. Bueno, la verdad es que yo aprendí mucho por la parte comercial y por la parte de Claro. ventas, ¿no? Que era trabajo a puerta fría, pues eso, puerta por puerta, llamando, eh, Sí, vendiendo, era la época antigua, o sea, Internet todavía era algo que estaba ahí empezando, creo, o nada, ni sí, sí. empezado. Luego ahí coincidió que justo era cuando empezaba Internet, pero claro, nadie sabía cómo vender aquello. Entonces, bueno, tenía una doble historia porque es verdad que la gente quería estar en Internet, pero no sabían ni para qué. O sea, de aquella los periódicos tenían webs, pero casi no sabían sacarle partido. Yo me acuerdo que era, Sí, quien quiera estar en la página web son, igual, 3.000. Y no había ningún dato. Era para, no nos por estar. Pero claro, de que ya no había datos ni de audiencia, ni de tráfico casi. O sea, claro, nadie sabía que... y lo poco que se sabía ni se contaba, porque como eran cifras muy bajas, se vendía más el prestigio de no, si quieres estar en la web de este medio, tienes Sí, que pagar tanto. Pero claro, la sí, realidad es que a nivel de visibilidad todavía era muy bajito. La gente, era la claro. época hasta que empezaba Internet. Sí, la gente ni sabía cómo, no era todavía algo para ese tipo de cosas, ¿no? No tenía esta visión comercial todavía tan fuerte, ¿no? Por La lo gente menos. lo usaba para, yo creo, más para los chats, Sí, cosas así un eran poco más. los chats haciendo bromas ahí y algo de investigación, yo qué sé, de temas que... Bueno, las páginas estas grises, ¿no? Me acuerdo que eran muchas páginas todas grises de Sí, HTML, el básico de todo, pero ya era fenomenal, ¿no? Y los que chats también eran súper. además era, yo creo que o sea, en esa época todavía, por lo menos aquí en España, claro, pagabas por los datos. Entonces, yo me Sí, acuerdo verdad, claro. que era, si llamaban por teléfono no podías conectarte a internet y si te conectabas era en plan, conecta y desconecta rápido. En plan, descarga el correo y desconecta. ¿Sabes? Era un poco... No sé si aquí había esto. En Brasil tenía una opción de llamar después de las 12 de la noche hasta las 5 o 6 de la mañana. Sí, Ahí pagabas como un pulso, que era la forma de medir, ¿no? La llamada, y ahí era muy barato. Pero antes no era una llamada normal, y era, claro, era algo caro, ¿no? El teléfono. sí. Yo recuerdo eso porque me acuerdo de los fines de semana cuando empecé o sea, con el mundo de los chats. Que me acuerdo que siempre me metía en chats con gente de América, que era porque, claro, te conectaba, no sé, estaba a lo mejor de 12 de la Al noche mundo. a 4 de la mañana y era con la gente de Uruguay, estaba hablando con Sí, todo el sí, mundo porque yo... el famoso ICQ, ¿no? ICQ este, ¿no? Sí, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Era fantástico. Que había ahí, era un mundo, bueno, la verdad es que era divertido, sí, sí, era un mundo No, es que curioso. es algo hoy es interesante, ¿no? Porque hoy hablamos de esto. Para quien no ha conocido esto, es algo tan tonto, pero vale, ¿qué me dices? Que está hablando con alguien de Estados Unidos. ¿Y qué gracia tiene esto? Es que antes era algo, hablar con alguien de fuera, ¿no? A ver, tenía que llamar por teléfono, tener un número, ¿no? Y pagar mucho, ¿no? Era algo carísimo, ¿no? Llamadas internacionales, no sé qué. Y yo flipaba de poder hablar con gente, me acuerdo, en Canadá, no sé, y yo, "Oh, mira, de Canadá", intentando hablar inglés porque tampoco sabía algo y tal, pero era algo surreal, o sea, joder, estoy hablando con una persona de otro país, ¿sabes? Que hoy, Sí, yo de aquella recuerdo en un chat que, o sea, y la mitad de la gente eran españoles, pero por un tema de esto, de la hora, yo creo. Y, y me acuerdo que al final se terminó la gente quedando. O sea, hacían quedadas en Madrid y había gente que venía de fuera de Madrid para quedar. Porque claro, se hizo un grupo ahí que a lo mejor, yo qué sé, pues un año todo el mundo hablando, ya la gente tenía, o sea, había hasta parejas que no se habían conocido, pero eran parejas. por ahí, Sí, sí, sí. joder, sí, ¿no? No, eran tiempos Otros tiempos. bueno, era de intentar entender, ¿no? Nadie sabía exactamente, ¿no? ¿Qué era esta herramienta, ¿no? Que llegaría tan lejos, ¿no? Sí, sí, ya te digo. Anda que no tenía, mira, en esa época en la parte de medios sí que escuché yo alguno de estos de Internet no tiene futuro. Alguno de esos, alguna frase de esas he escuchado yo. Sí, 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 no, y hoy pienso en todo y digo, joder,
he perdido tanta pasta. Si fuera un pelín más listo, me había aprovechado tanto de esto y no he Sí, sacado ningún provecho, personalmente hablando sí, así. sí, sí, la verdad es que Pero hay vale. muchas horas Ah, invertidas. sí, sí. Vale, ahí después ha empezado en este periódico, todavía joven tal. ¿Y la uni qué has hecho de uni? ¿Publicidad? ¿Algo relacionado con publicidad en No, la yo universidad? estudié música también, o sea, la parte de Ah, estudias magisterio de música en la uni. música. Sí, 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 magisterio de Ah, música. vale. Y Joder. después ya más adelante hice un máster en marketing, pero, y otro Vale, marketing entonces. digital, pero bueno, la parte de ¿Y estudios, música digamos, era algo universitarios. general? ¿Es universidad de música o tiene un foco específico? Música, yo qué No, sé, bueno, aquí en clásica. España está la parte de conservatorio, que es donde, digamos, el conservatorio profesional, donde aprende solfeo y estudias Sí. instrumento. Y luego la universidad es magisterio, es para ser profesor de música en un colegio, en institutos. Ah, vale, por eso que habías comentado, vale, habías dicho magisterio, yo estaba un poco, vale, ya entiendo ahora. Ah, qué bien. Entonces ahí Joder. recuerdo, vamos, de hecho, pues hacer la carrera y luego hacer prácticas en un colegio. Eso sí que hice, no sé cuánto tiempo es. 3 meses, 4 meses, una temporada que estás en un colegio dando clases. Sí, sí, sí. O sea, se todo, se da todo, se todo para cerrado, tienes la opción de ir a dar clases de música. Sí, luego Tienes aquí en esta España, claro, opción. puedes ir a, digamos, un colegio privado o si quieres uno público tienes que opositar. Ah, Pero yo vale. ahí, es verdad que estaba ya trabajando y fíjate que ha habido épocas, porque luego el mundo, digamos, de la empresa es duro, ¿no? Hay épocas buenas, pero hay Sí, épocas malas en las que sí que lo he pensado y digo, seguro. joder, si estuviera en un colegio, igual era todo más, o por lo menos más estable, ¿no? Porque al final, bueno, si es funcionario, por lo menos Por un hay lado, sí, cierta parte seguro. que tiene garantizado, pero cuando lo vi en el colegio, no me atrajo nada. O sea, me vi ahí y dije, hostia, no me imagino aquí 30 años. No Hay es una parte mi, ¿no? cómoda, sí, no, pero en general, me sorprendí porque bueno, los profesores en general estaban súper quemados, muy desmotivados, no sé, era un poco, yo me acuerdo que además coincidiría el colegio en el que yo estuve, seguramente, pero claro, cuando tú haces las prácticas, se supone que tienes el profesor titular y tú entras como si fuera un Como un internship, asistente ahí. claro, Sí. tú entras allí. Entonces yo llegué y el primer día me coge el director y me dice, oye, que la profesora titular se ha cogido la baja. Entonces, no hay Te ha nadie. quedado ahí titular. Claro, como en música no había más, en plan, pues eres tú. Sí, sí. Y ahí es cuando te das cuenta, claro, toda la carrera, al final de la universidad, pues estás a otras cosas, ¿no? Estás también a Claro. pasártelo bien, a hacer muchas cosas. Y yo me acuerdo cuando empecé el primer día, claro, te plantas allí en la casa y digo, tío, no tengo ni ¿Y idea. cuál la edad de los alumnos? ¿Mayores, más Pues había jóvenes? de 3 años Uf, hasta, no son 13 o 14, no termina, es que ahora ha vale, o cambiado, pero sea, hasta 14. cogías todas las... Uf, complicado. Los de 3 años, creo que 3 y 4 años sí que tenías apoyo, porque claro, sí que estaba la tutora, digamos, porque claro, para ir al Claro, baño, para cosas que son niños muy lo pequeños, mínimo. pero claro, con los de 12 13 años, eso era uf. Puto caos. Pero luego era divertido, pero es verdad que claro, al final, eh, no sé, me daba la sensación como que el sistema, en general, el colegio, todo, claro, te lleva como por un carril a dar clases de flauta. O sea, la flauta, que es un horror de instrumento, que no deberían Sí, existir. sí, sí. Todos han tenido, creo, en algún momento de su vida clases de flauta. Entonces yo me acuerdo que descubrí, porque el colegio luego estaba muy bien de equipamiento, había un aula entera llena de instrumentos, o sea, de todo lo que te imagines. De percusión era la leche, todo lo que tenían, Joder. teclados, de todo. Entonces, claro, yo era en plan, vamos a usar esto. Y que se nos acaba la No, clase. no. Mejor flauta. No, claro, nos acaba la clase, claro. A la media hora venía el director en plan, oye, que se han quejado todas las clases del ruido. Y digo, bueno, Ah, no joder. claro, ¿qué quieres? Están tocando O aquí sea, la... tiene Yo qué toda la sé. estructura, pero claro, tiene que por lo menos tener una sala, ¿no? Aislada ahí, que es un poco, ¿no? No, no, encima Joder. el aula estaba súper bien y tenían como una especie de escenario y tal, pero claro, cada vez que querías hacer algo, me acuerdo una vez que eso fue muy gracioso, que, claro, al final tienes que hacer cosas. Es verdad que, claro, cuando hacías ese tipo de actividades, pues, claro, los niños con una flauta, pues a la tercera clase, como, Sí, ya ya, no les ya no tiene conectas. más paciencia. En cuanto le sacabas un instrumento nuevo, era, hostia, esto sí que mola. Y, Claro. y recuerdo un día que
hicimos una, pues eso, como estabas enseñándoles también pues un poco de solfeo, hicimos una canción, los temas, bueno, para enseñarles un poco ritmo y tal, y era cada uno con un instrumento con cosas de la clase, pero que no fueran instrumentos, ¿no? Entonces era uno, no sé, subía y bajaba la persiana, otro Ah, guay, guay, encendía y guay. apagaba Sí, la sí. luz, otro Qué guay. arrastrando la silla. Sí, sí. Y me acuerdo que en mitad de esto, igual, entró otra vez el director y claro, era uno encendiendo apagando la luz, otro bajando la persiana, otro cerrando la ventana, y claro, me Es mira en ¿qué, plan, ¿qué es qué esta mierda? mierda estás haciendo? Yo estaba aprendiendo, los chavales. No, pero al final es esto, o sea, puedes hacer música de todo, y hay que, creo que también es un poco para que entiendan, ¿no? De dónde vienen sonidos y tal, es súper, pero creo que no es, bueno, no sé si es el caso de este cole o hay otros también, no lo sé, es que tampoco es el core de los colegios, creo que es más para Sí, decir, mira, tenemos música porque es guay para los padres, ah, mira, tiene música, pero creo que es un poco, es sí, como me segunda acuerdo línea. en esa época era porque era obligatorio, además. Yo creo que como los instrumentos muchas veces pues nos piden y los debe pagar el ministerio, la comunidad o quien sea, yo sé, se los dan y los guardan ahí en un cajón. Pero fíjate, me acuerdo especialmente de esa clase porque nunca he visto a la gente como tan motivada, ¿no? En plan, hostia, lo entiendo. Vale. El de la persiana va al ritmo, el Claro, otro va. claro, claro. No, y ya es Pero comprobado, ¿no? Científicamente que la música ayuda mucho, ¿no? Lo desarrolla. No tiene que ser músicos. Ahí es otro punto, si le gusta o no y quiere continuar. Pero ya es más que probado. Ya he visto mucho material sobre esto, ¿no? Que la música te abre un poco, te prepara, ¿no? Para ser un músico si quieres, pero también, ¿no? Para muchas otras cosas, ¿no? La forma de pensar, esto ¿no? De raciocinio. eso además es algo básico, se tenía que enseñar siempre porque así evitas que cuando la gente vaya a un concierto den las palmas a destiempo. Que no hay cosa, yo esa cosa me pone, ¿sabes? Cuando está aquí tocando y la gente empieza a dar las palmas cuando no tocan, o sea, vale, un básico, eso lo debería aprender todo el mundo en el colegio. Vale. Como le da la película, ¿no? No sé si es la primera o la segunda, los 8 apellidos vascos o catalanes, que el tío esto se va a algún momento en Andalucía y está ahí la gente, ¿no? Tocando y este intenta hacerla, ¿no? Que es súper español y sale todo de ritmo y la banda se para. ¿Quién está haciendo mierda aquí? No. Y te estás tocando la canción. Sí, sí, pues eso pasa muchas veces. No pasa, la gente no tiene ni idea, ¿no? De tiempo y es, bueno, es un punto. Pero ahí vale, tú has visto, mira, no es para mí esto, no es un poco no es lo que quiero para el resto de mi vida. Y ya te Sí, gustaba además, también la parte de publicidad, de comercial, un poco ahí. sí, y como seguía, como nosotros yo estaba trabajando como, digamos, como freelance y tal, pues seguí con eso. Luego ya entré en otro, cambié de empresa, bueno, y fui siempre trabajando por la parte de medios. Eh, Pasé luego por otro grupo grande también de prensa, que tenían radio, revistas, Joder, etcétera. Y bueno, y ya fui enganchando siempre trabajos en la parte de medios. vale. Realmente luego, unos años después, sí que en otra empresa que estaba trabajando tuve la oportunidad de montar un departamento creativo dentro de la Mm, empresa. Un poco también, yo creo, por inquietud y por pesadez, ¿no? Por insistir. sí. Eh, y ahí me fui metiendo más en ese lado creativo, que siempre me había gustado. Yo siempre me acuerdo pues eso, no sé, digo que cuando era adolescente, de ver los festivales de publicidad. El Sol, por ejemplo, Joder, que es un festival, bueno, aquí en España, bueno, y en Latinoamérica bastante conocido. Ahora ya, bueno, sí. ha perdido un poco de fuerza en cuanto a presencia en medios, ¿no? Pero recuerdo en su momento que lo retransmitían en Era televisión, en conocido. Canal Plus, entonces, que era como, bueno, con la televisión más top, o más, el canal más en España, y le transmitían la gala, los mejores anuncios y tal, y yo me acuerdo de verlo Sí, toda la vida. Pero siempre había tenido ahí joder. la espina de acercarme un poco al mundo creativo. Y No, ahí, y has pillado este cambio, ¿no? También un poco bueno, de todo, de la media en general, ¿no? Que tú has pillado un poco el periodo esto que llamamos hoy de tradicional, ¿no? De la media de... Es hasta raro hablar de revistas, ¿no? ¿Cuántas revistas teníamos antes? O hasta la sí, propia tele y periódicos, entonces aún más, ¿no? Bueno, cada vez va menos veo, ¿no? Entonces, y tú has pillado esta transformación un poco también, ¿no? O sea, sí, sí, sí. durante Además es esto. una pena, porque fíjate, yo cuando era
A mí me encantaban los periódicos, siempre me han gustado mucho los periódicos, las revistas y tal, y me gusta mucho leer. Y yo me acuerdo que cuando era joven siempre decía, el día que tenga pasta, me voy a, me voy a suscribir a un periódico para que tenga todas las mañanas aquí mi periódico y lo lea y tal. Y cuando llega ese Sí, momento era en plan, ahí quiero un periódico. Porque en el fondo, bueno, ha habido alguna época que sí que lo he comprado, sí, sí, pero más sí. los fines de semana y tal, pero claro, al final, pues eso, la vida te lleva, pues el mundo va de otra forma, ¿no? No, Ahora mismo un yo periódico ya está compraba, obsoleto. sí, luego que me Entonces, casé yo compraba todos los días, pero claro, no tenía tiempo de leer por la mañana porque llegaba en la portaría del edificio y tal, y yo cogía por la noche, pero claro, ahí ya tenía internet. Entonces, claro, yo miraba alguna noticia durante el día, llegaba por la noche, cogía el periódico y ya estaba todo, tío, ya lo he visto todo, o sea, claro, esto ya ya te sabes está, es todo. antiguo. Y era caro, era algo, joder, era súper caro tener, ¿no? Una suscripción ahí de, diaria, Sí, era sí. muy caro. Y mis padres por muchos años, yo también siempre me gustaba, bueno, leía la parte siempre más de deporte ahí que me gustaba más, alguna cosita más de variedades, tal, pero era guay, ¿no? Era una rutina, ¿no? De saber cómo manejar las páginas, ¿no? Claro, luego eso, ahí es verdad que te viene, a mí en mi caso me viene, como mis padres se dedicaban a eso, yo en mi casa todos los días traían 4 periódicos. Joder, Entonces, claro, yo siempre me leía el periódico, ¿sabes? O sea, me leía varios, ¿sabes? De esto que, pues igual, ibas a las partes que más te gustaban, yo me acuerdo la parte de cultura, que cada vez era más pequeña, pero yo sé que de sí, repente veías, hostia, un artículo de Nirvana, en plan, claro. ¡uf! ¿Sabes? Entonces, pero siempre al final, y lógicamente, día a día vas, yo qué sé, yo me acuerdo que era en plan, oye, que los jueves escribe una columna, no sé quién, y ya vas, ¿sabes? Ya le vas siguiendo y bueno, pues vas Sí, poniendo sí, sí, sí. tus preferencias. Ahora Joder, luego, no, la no. verdad que es, yo creo que es una época ahora, o por lo menos, hay algunos que el modelo lo tienen más logrado, pero todavía es, o sea, como que falta por definir, ¿no? Porque yo veo en algunos casos la suscripción y, o sea, alguna que he probado y tal, eh, o sea, el contenido no lo veo tan premium como lo que había antes en papel. No sé si es porque tenemos acceso a tanto contenido que ahora mismo no lo valoras igual, ¿no? Sí, pues yo creo que al final los periódicos lo que queda es un poco, es mucho más a nivel de opinión, de tener los columnistas, ¿no? Esta gente que opina sobre un tema. Porque claro, hablar, meter noticia en un periódico es locura. Tú no vas a competir con Internet. O sea, la noticia en Internet está al minuto. Y el periódico, vale, puedes leer algo o una revista que sea, pero más en plan opinión, ¿no? Que se discute algo más sobre un tema, ¿no? Más, porque claro, noticia por noticia tiene opciones ahora, ¿no? No hace falta... No, y eso caduca en 2 minutos. De verdad que hay algunos, bueno, pues hay algunos medios. Yo leía, y leo de vez en cuando una revista que se llama Jotdown, que tiene una versión digital y otra versión, no sé si siguen teniendo versión de papel, pero que además era una revista cara, que a lo mejor no sé si costaba 15 euros o algo así, o sea, es Joder, una pasta. claro. Pero claro, al final invierten en eso, en artículos columnistas, en artículos largos, reportajes, que están muy bien. Y claro, no pierde actualidad, que muchas veces te puedes saber en su web y tienes un artículo hace 2 años, perfecto, porque al final te están hablando de, bueno, pues al final, De un de tema, opinión, o sea, no es una, no exacto, tiene no caducidad. es, sí, sí, guay. Y ahí, claro, has trabajado un montón, pero claro, hasta entonces estaba un poco, por lo menos comparando lo que haces hoy, ¿no? Tú estabas mucho más, que todo es publicidad, pero es un poco distinto, ¿no? Al final, cuando hablas de publicidad, o también la parte de medias, que estaba tú muy involucrado, y marketing, porque al final sé que está todo, es todo un poco una mezcla, pero tiene, cada uno tiene, bueno, son caminos un poco distintos, parecidos, pero no igual, ¿no? Me lo imagino, no lo sé. Sí, yo al final, bueno, claro, de esa parte profesional que te he contado, yo creo que siempre yo, por otro lado, he tenido, o sea, antes era mi vida profesional por aquí y mi vida personal por aquí, ¿no? Entonces era, digamos, el trabajo y esa parte de la Sí, creatividad la llevaba yo por mi cuenta, entonces yo hacía mis cosas, pues con grupos de música, sí, escribía, hacía historias y tal, y poco a poco como que llegó un punto en el que encontré la forma de unirlo, ¿no? En plan, oye, pues claro, claro. puedo, Puede digamos, hacer todo, ¿no? A la vez un poco, ¿no? sí, y voy a buscar eso, trabajos en los que desarrolle esa parte creativa, ¿no? Que a lo mejor no sea tan Sí, que yo pueda imponer ciertos criterios, ¿no? Pueda tener libertad para crear. Eh, sí, entonces, claro, en este proceso, mm,
Pues sobre todo yo creo que la parte de la escritura, hice varios cursos de escritura creativa, bueno, Mm. empecé a escribir, sobre todo con la parte de internet al principio, ahí es cuando me podía haber forrado. Yo también me podía haber forrado. Porque me estaba acordando ahora, recuerdo que yo empecé a escribir un libro, bueno, un libro, una historia, como por capítulos. Yo creo que eran Vale. grupos de Yahoo Groups, yo creo que era algo así. Ah, es como un blog, ¿o no? Sería como un blog, ¿o no? Sí, sí, pero era como si fueran posts, pero digamos que la gente se podía suscribir. Entonces, cuando escribías una Sí, yo creo que entrada, era algo como blog, ¿no? sí, Que es lo era como muy que... feo todo, que era solo Sí, texto pero era y contenido, comentarios. básicamente, ¿no? Sí, Un texto y contenido comentarios. bueno. Y entonces, cuando había una nueva entrada, pues te llegaba un aviso. Y ahí se empezó a sumar un montón de gente y tenía un montón de seguidores. ¿Ah, Eh, sí? sí, sí, o sea, y escribí, no sé, pero igual escribí 100 capítulos como de una historia, de una novela. Joder, ya has sido un Así como, influencer entonces, ya en el sí, pasado. era un influencer. Sí, sí, sí. Eran los blogs, yo me acuerdo mucho. Bueno, a ver, en Brasil era la moda de los blogs que se quedaron súper fuertes. Y muchos de estos blogueros, ¿no? Que serán blogueros, ahí no sé si en España se dice blogueros, Sí, sí, sí. pero han quedado, hasta hoy están ahí, muchos han quedado famosos, muchos hoy muchos han transformado en podcast también, ¿no? Porque claro, cuando empezó la opción de vídeo, ahí claro, ya la gente ya en YouTube ha transformado el blog escrito en videoblog, ¿no? Que fue un poco lo... Pero era un periodo muy bueno Claro. esto de los blogs, ¿no? Era esta Lo que gente pasa es que, claro, loca. esto era como súper pronto, no sé qué año sería eso, pero igual era el 2001, 2002, era esta época todavía Joder, de esto era súper conectarte a pronto. ratos, era súper pronto. Sí, 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 Y ahí sí. recuerdo que hicieron eh, luego empezamos no sé, vamos, a través de algún grupo de estos, nos invitaron a una web que había que subir relatos y había un concurso bueno, de literatura, algo así. Entonces Sí, había un periódico detrás y en ese sentido lo que querían era, digamos, que cada mes hubiera un ganador y a final de año publicaban un libro con las 12 historias que hubieran ganado. Entonces, qué claro, bien. el tema es que ganaban los artículos más votados, o sea, o las historias más votadas. Más votada. Entonces, yo me acuerdo, yo gané el primer mes, y gané el segundo mes, y luego el segundo mes ya dijeron, oye, no puedo ganar 1 o 2 meses seguidos. Ah, Y, y luego, claro, a partir del tercer mes, eran todo, pues, poetas. Claro, era un rollo muy, sí, como, más así, ¿no? Alto nivel justo. Lo mío era, que yo me acuerdo que yo mismo lo calificaba como literatura basura. Porque era todo de humor. O sea, me hicieron una entrevista en el periódico y todo, pero Bueno, al que por final, cierto, bueno, te voy a cortar porque es muy bueno que estás hablando, porque tú me comentaste y después lo he visto, ¿no? Bueno, me has enseñado que tenía un libro, tú. ¿Fue sí. en este mismo periodo que has hecho el libro o fue más Bueno, tarde? esto fue después, sí. Luego seguí ahí, bueno, yo creo que después de esto ya hice algún curso de escritura y luego más tarde eh, empecé con una amiga a escribir un blog, ya en época de blogs, ya Ah, y en ya era tiempo. un blog oficial, vale, vale. Sí, y pues yo qué sé, cuando llevamos un año o año y pico escribiendo el blog, todo también de humor, dijimos, oye, vamos a publicar por lo menos una copia para tenerlo guardado nosotros, en plan, oye, que esto algún día se caerá la web y perdemos todo. Y como ya estuvimos maquetando el libro y todo, dijimos, bueno, vamos a hacer alguna copia más, no, tampoco vamos a hacer una. Y como además fuimos a la imprenta, dijeron, oye, mínimo hacer 100 porque si no esto no sale a cuenta. Claro. Y entonces lo autoeditamos nosotros, empezamos, bueno, pues lo llevamos a algunas librerías del centro de Madrid, bueno, que ahí la verdad es que descubrimos un mundo de gente encantadora, porque el mundo de los libreros, o sea, yo aluciné. O sea, tú llegas allí por la puerta, tengo un libro y la gente es encantadora, en plan, pues mira, te lo voy a poner aquí, me lo dejas aquí, Ah, dentro de una semana vienes y te digo si lo he vendido. Y se qué venden, guay. ¿eh? Sí, sí. Y lo Sí, ¿no? recomendaban, ellos te aconsejan y se lo leen. O sea, está muy bien, sí, sí. Entonces, Qué a guay. raíz de eso, como empezamos a ir a algunas ferias, nos invitó uno de estos libreros a firmar a la feria del libro. Bueno, empezamos ahí un poco a meternos en el Ah, mundillo joder. y nos fichó una editorial para escribir otro libro. Entonces, con esa editorial escribimos otro segundo libro y editamos el primero también. Ah, vale, de Pero forma ya más. ¿Y cómo llamaba los libros? Me encanta uno de los nombres. el primero es Manual para sobrevivir en este mundo de mierda, gran título. Esa es buena.
y el segundo se llama Poco te pasa. ¿Por qué te pasa? Poco te pasa, sí, sí. Pero no, tuvo ahí. Primero estuvimos ahí también en una época que estábamos en el top de Amazon de libros de humor y bueno, funcionó muy bien. Joder, no, sí, que sigue ahí en Amazon. Yo he visto algo en Amazon, sí, en Amazon que tenía... No, el poco te pasa, poco te pasa. Este sí Ahora que está. sí, esa editorial desapareció, entonces bueno, supongo que quedan copias por ahí que me hizo gracia. Hace poco encontré una en Wallapop que me vendía por ahí a 50 euros el libro. Digo, joder, uno en plan No, secuela. peor. Tienes aquí en Amazon Prime, bueno, en Amazon, ¿no? Aquí en España, Manual para sobrevivir a este mundo de mierda, está 87 euros. Es una Capa reliquia. blanda. Sí, 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 una reliquia, tío. Pues tengo como 30 aquí en casa, lo voy a poner los 30. Te Me dan una vas a pasta. vender todo. Vende por la mitad, ¿no? Ya está, ya. Mira, ¿dónde es? El rosa es el segundo y el amarillo es el manual. Ahí Ah, los guay, tengo. guay. Sí, sí, Ah, sí. guay. No, genial, tío. Qué bueno, O ¿ves? sea, o ¿Y nunca sea, más? ahí tengo 400 euros por lo menos. Sí, sí, con el precio este, joder. Guarda un poco más, va a valer aún más. Y has dicho estos dos y después nunca más. O sea, ¿te ha perdido el interés o tiempo? ¿Por Pues qué? ahí luego, justo de ahí, es que esto, la verdad es que fue una época muy divertida. Vamos, te hablo, pues eso, ahora ahora 6 7 años por ahí. Y Vale. de ahí, con el libro, claro, y con la editorial hicimos muchísimas entrevistas en un montón de medios y uno de los medios, era una radio, nos propuso tener una sección en un programa de radio Ah, vale. que tenían allí en La Jungla, que es, bueno, con Avellán, que es un tío que lleva muchos años aquí en la radio, lo conocía. Luego, a raíz de eso, tuvimos un programa propio en esa radio, que la verdad es que es de las cosas más divertidas que he hecho, porque era súper divertido. Además, nos dejaban hacer lo que nos diera la gana. Era para aquí tienes el técnico de sonido, teníamos un tío también de productor que te ayudaba un poco Claro. con todo, y luego era en plan, podéis decir lo que os dé la gana. Era O sea, libertad absoluta, súper tú divertido. Lo que defines qué pasa, estilo quieres. Pero tenía música también, no era solo claro, textos, o encima sea, hay, tenía... bueno, como es una radio que ya paga derechos por poner música, pues, entonces, claro, temazo Qué tras guay. temazo, bromas, humor, noticias. O sea, Ya, ¿no? claro, era un formato, habría funcionado súper bien en podcast. Claro, porque No, era formato lo que te podcast. iba a comentar es Es- lo que hacen muchos podcasts hoy, ¿no? De dos, tres personas que van hablando en plan broma, de temas, ¿no? De sí, noticias, sí, ¿no? sí. Yo conozco algunos que hablan de noticias y van ahí cada uno con... Y que, tengo bueno, no sé si ganan pasta, pero se algún tiene amigo muchos siempre me ha dicho y que seguidores. tenéis que recuperar eso y hacer el podcast, porque claro, lo dejamos, no sé, pues hace 7 años, no sé cuándo fue esto, y el boom de los podcasts, pues Sí, fue un poco después. Ya que sí, ya se pues hace subían a unos... iVoox, pero no había podcast en Spotify, en Apple No, no. tampoco, Había no, no, YouTube, pero YouTube no era, pero no el movimiento de podcast. El podcast creo que creció mucho con Spotify, básicamente. Spotify ha hecho crecer el tema, porque claro, era mucho, es verdad que era mucho sonido y ahora ya el propio Spotify ya tiene imagen todo, ¿no? Ya ha cambiado un poco también, ya ha sí. evolucionado, ¿no? El podcast. Pero sí, encajaría perfecto. Pero vale, ha hecho el programa por un tiempo ahí, no sé cuánto tiempo en la radio y también en algún No momento sé, bueno, se estuvimos unos cuantos paró. meses, pero vamos, al final fue una cosa más que dejamos nosotros porque, claro, trabajando era un sacrificio porque era lo que nos emitía los Claro. sábados, claro, se metía en la radio y luego ya se ponía la versión online, pero claro, grabábamos los viernes, entonces, claro, era de preparación, jueves, o sea, martes, miércoles, jueves, era preparación, entonces era, joder, salir a trabajar Sí, 3 horas dedicadas a eso todos los días y era complicado de gestionar, sí, pero edición, ¿no? Escoger qué vas a, qué tema, ¿no? No, es complicado. Yo sé lo que te comentaba, ¿no? O sea, mismo con un podcast que no hago siempre, todos los días o todas las semanas, tienes un trabajo, o sea, es guay, pero si tienes que compaginar con trabajo y todo, es uf, sí, además pasa cosas así como complicado. súper exigente, súper perfeccionista, entonces yo me acuerdo que era todos los días. Me ponía el ordenador a las 8 de la tarde y terminaba a las 2 de la mañana, porque era en plan, eligiendo qué canción, bueno, esto lo hacía con una amiga también, pero eso, y ella me pasaba una, yo miraba otras, escribías un texto, te pasaba otro, cogías cortes de audio, los editabas, los Sí, numerabas, hacías el sí. guión, buah, era un trabajazo. No, la gente ve solo el resultado y parece fácil, pero no es así tan, si quieres hacer bien, claro, ¿no? Sí, sí, sí. Guay. Pero bueno, pero la verdad es que aprendí un montón, ¿eh? Y un mundo, fíjate que siempre escucho mucha radio también, me ha gustado mucho, pero
de toda la vida, pero estar dentro y ver cómo funciona es súper divertido. Luego, eso fue la segunda etapa. Exactamente. La primera, cuando teníamos una sección, que era peor todavía porque era un programa que era de 6 a 10 de la mañana o algo así. Entonces nosotros entrábamos Oh, en directo a las 7, creo que era, de 7 a 7 y media. Entonces uf, era levantarte, vete al estudio, de 7 a 7 y media encima sí, tienes que, era parte de humor, que claro, a esa hora no tienes ninguna gracia. no, Y luego ir a trabajar, que claro. no sé, no me acuerdo cuántos días por semana íbamos, pero igual en una paliza. Sí, que hoy con la, ¿no? Con todos los recursos técnicos, tú haces desde casa, entonces puedes Hoy despertar lo, mucho más tarde, lo conectas como estamos aquí y llegué muy fácil, ¿no? pronto, Ya no sí, sí, hoy lo necesitas. habría hecho desde casa sin moverme. Sí, sí, Claro, es lo que hacen seguro. casi todos, o sea, no hace falta que esté en un estudio, o sea, cada uno con un mínimo de equipamiento lo hace. Entonces, claro, pero también, claro, hay mucho más cantidad, pero también hay mucho más mierda, ¿no? La calidad también creo que va un poco igual, ¿no? Va caliendo también con más cantidad, ¿no? Sí, sí, es verdad que también a nivel de, fíjate, yo con estas, en general, con muchas cosas, en cuanto a la parte de vídeo, en todo, bueno, que te decía que soy muy perfeccionista con ciertas cosas y luego ves con la música, por ejemplo, Puf, que yo tengo una banda y estamos grabando y está 6 meses haciendo arreglos y cosas y de repente llegan unos chavales, graban una cosa que no suena ni del todo bien, tal, no sé qué, encima que tú estás pensando han sacado 3 discos y se han separado del grupo y han exacto. montado otro. Exacto. No, hoy en día te esto, creo que da un poco igual, o sea, puede tener que tener un mínimo de calidad, pero no es el punto, ¿no? De dejar todo perfecto, la gente no es no es una Bueno, regla, ¿no? es lo que pasa ahora muchas veces con los estudios, ¿no? Que digamos a los músicos y a los técnicos les encanta la parte de audio, ¿no? Tú vas a un sitio, oye, tengo aquí un micrófono en Newman, 10.000 euros, Sí, una mesa, no sé qué, una NIF tal, 100.000 euros, y luego vas a escuchar la música con esto que vale 18. una mierda. Claro, ¿no? O Entonces, directo claro, del móvil ahí, entonces, claro, no. Es como con ¿qué internet más también, da? la gente, ¿no? Monta estudios para hacer transmisiones de millones. Y al final, tío, un mínimo de calidad y lo haces bien, porque la gente aquí tampoco quiere ver, ¿no? No es una película de Hollywood, ¿no? No es eso que la gente espera muchas veces, ¿no? A mí me pasó Es eso, bueno. muy gracioso, en un estudio con el que grabamos, que nos hizo un poco esta ruta de aquí esto es caro, pero mira, con esto grabaron los Beatles, esto no sé qué, esto, los Rolling usan este micro tal, no sé qué, tal, cuando empezamos a grabar, eh, directamente esto enchufado todo en digital, ¿sabes? Con emuladores de Sí, estos tal. Digo, oye, pero el previo y tal, no sé qué, y era, es mucho más rápido esto. Digo, joder, tanto vendernos todo esto para usarlo. exacto, es esto, es esto. Y ahí, bueno, estaba haciendo esto en paralelo, claro, seguía su trabajo ¿no? En publicidad, en Sí, marketing ya un entonces poco. hubo ahí un momento ahí de, de crisis, de catarsis. Catarsis está muy bien usar esa palabra, ¿no? Es como muy... Sí, eh, sí, sí, muy, muy, muy actual. sí, exacto. Pero, no sé, hubo un momento así en como que también yo que sé, pasé por un proceso ahí complicado y como que cambié el chip y justamente coincidió con esta época de, joder, que me divierte mucho esto, como no sé, como que siempre lo había visto como mundos muy alejados y en un momento conseguí como unirlo, de plan, oye, pues voy a dedicarme, o sea, usar esta parte creativa que antes era más de, bueno, yo suelto ideas o hago cositas, pero no me dedicaba al 100%. Entonces hay una Sí, empresa, lo que te comentaba, creé ese departamento de creatividad y a partir de ahí ya, claro, cada vez ya, digamos que ahí se abrió la puerta y ya fue como, bueno, yo ya no vuelvo atrás. Ya me meto aquí, sí, que ya estaba muy metido también en la parte digital, entonces ya creatividad, la parte del área digital, marketing claro, digital, y ahí ya, pues, a tope con eso. he seguido. ¿Y esto, en este momento, qué hacías en la empresa? ¿Qué línea de negocios? O no sé si era para Ahí otras empresas que hacían trabajos. estaba en Clear Channel, con una empresa de publicidad exterior, Ujú. una empresa americana. Entonces ahí creé primero el departamento de acciones especiales, eh, y al final igual ahí era inventar cosas, como inventar formatos publicitarios, ¿no? Como los Ah, espectaculares, ¿sabes? Que, sí, pues sí. los típicos billboards estos que les ponías algo sobresaliendo. Ah, Eh, vale. yo recuerdo ahí empezamos, o sea, digamos,
que además fue un nacimiento así un poco curioso, pero hicimos la primera vez que se patrocinaban los árboles de Navidad que se ponen en la calle, Ujú. los patrocinábamos con marcas, que fue la primera vez que se hizo. Entonces ahí empezamos a hacer un Ah, o montón sea, de... buscar nuevas formas Sí, de publicidad, de lo que sea, o sea, como, sí, bueno, sí, justo, sí, sí, pero claro, era más, y ahí recuerdo que era la gente del departamento comercial, era, oye, vente con nosotros a las reuniones para dar ideas. Entonces yo iba y claro, la gente era, pues queremos hacer no sé qué, y era en plan, "Y pues, a lo mejor pues, podemos, no sé, soltabas lo que se te hacer iba algo pasando por la cabeza, así, ¿no? claro, Sí, claro, sí, sí. tenía libertad para un poco, Sí, tenía la parte compleja, porque claro, ahí llevabas como también la parte de luego la producción, que también tenías que decir, claro, oye, pues esto cuánto cuesta, pues esto cuesta 10 y luego igual costaba sí, 25, pero bueno, es verdad que para eso siempre, no sé, he tenido ahí como un, a lo mejor es un poco kamikaze también, pero bueno, como un poco distinto, ¿no? De hacer cuentas rápidas, de venga, estos son 10 pues 20 ya está, y seguro que con eso cubrimos, ¿no? Entonces, eso es verdad que es como que lo valoraban mucho, de plan, joder, este viene, suelta una idea y salimos de aquí ya casi con el contrato firmado. sí, ya me da también un poco de presupuesto, ya sé cuánto voy a gastar, una idea buena y ya tengo el paquete. Y eso, bueno, pues esa parte, de verdad que fue creciendo mucho, luego también empezó todo el proceso de digitalización de esta empresa, bueno, pues toda la parte de publicidad exterior, que fue por pantallas y tal. Entonces ahí creamos, bueno, digamos que lo que planteamos desde el principio era, oye, esto ahora va a ser un medio de comunicación. Antes, digamos, yo creo que era el único, ¿no? Publicidad exterior era el único medio que era solamente publicidad, no había otra, no había contenido. Vale, Antiguamente, pues eso, vale, una valla en la carretera es Malboro, ¿no? O lo que ponía antes y no ponía sí, nada más. Eh, con las pantallas digitales ya cambia la cosa, claro, tú puedes poner noticias, entonces empezamos a poner noticias, el tiempo, de todo, ¿no? Con sí, curiosidades, sí, ir sí, experimentando cosas. Empezamos con la parte de vídeo, animaciones, porque al principio era todo estático. Había mucho miedo también de, oye, esto si pones un vídeo, los coches se van a estrellar al ver el vídeo, ¿no? Luego poco a poco, pues, bueno, pues se nada, fue todo te acostumbras. descubriendo que había, claro, claro, claro. No Ahora es más problema que la gente va viendo el móvil a que vean una pantalla con un vídeo. sí, Más sí, peligroso. sí. Bueno, seguro que puede tener, depende, no sé, del contenido, cómo está posicionando, no lo sé, es verdad. Pero sí, es una forma. No, pero lo que dices es algo interesante, que es verdad al final, o sea, no era solo el tema de ser creativo, que al final ser creativo para mucha gente es fácil, otros más, otros menos, depende un poco de lo que... Pero no es el tema de ser creativo y después también ya tener en la cabeza, vale, pero ¿y cómo vas a ser realista? No, no, hacemos así, así, esto va a costar, o sea, ya tiene que tener un poco el business, ¿no? Por detrás, no es solo un tema de ser ahí, ¿no? Bueno, soy muy creativo, guay, sí, pero no es lo único, ¿no? Tiene que también tener un mínimo que es lo que siempre hablo sobre diseñadores, que al final somos, ¿no? Mucho por diseño, 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 o mismo los marqueteros, ¿no? Por hablar, pero se olvidan del business, que al final es Sí. lo que al final es lo que es el resultado de todo. Al final lo que quieren es vender más para ganar más dinero. Punto, ¿no? Mm. Y no ganar Yo, premios y otras cosas. Digo, de nuestros jefes al final. sí, yo es una de las cosas, o sea, en mi caso, de los temas que más me ayudan, porque al final como he estado en la parte de negocio y en la parte marketing creativa, lo que sea, yo lo noto muchísimo, porque cuando viene alguien muy de marketing, muchas veces tú ves que la gente de negocio, pues es, ¿qué me estás contando? Si esto no se puede hacer, o esto vale, no sabe ni lo que cuesta, o lo que sea. Y al revés, ¿no? Cuando es un perfil súper de ventas, claro, a veces estás tan metido en tu día a día A o la en parte más creativa también, que sí. la parte creativa se te escapa, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho. Sí, porque además se ven todas las empresas, ¿no? Los perfiles que al final son súper técnicos de lo suyo, pero no saben de eso. Yo con los que más lo he visto son con perfiles digitales, fíjate, esa parte. De perfiles súper digitales, que además eso lo he vivido en varias empresas de hemos fichado a un crack de digital, tal, no sé qué. Y claro, esta gente, claro, que saben, sí, saben mucho de la parte técnica y digital, pero no saben nada de negocio. Entonces, no encajan. O sea, y lo he visto en un Sí, montón de empresas, son perfiles que no encajan porque hablan otro lenguaje, no tienen los pies en la tierra y eso, ese exacto, proceso, vamos, exacto. se Pero ahí nota para mucho. mí no sé tu opinión. Yo veo mucho.
fallos de la formación de la universidad. Digo, en mi caso también como diseñador, que al final el mundo creativo creo que tiene mucho este problema, ¿no? Que al final vamos para el lado guay de la cosa, que creatividad, algo que es mucho más, ¿no? Interesante. Y nos olvidamos del negocio y claro, llega un momento que tanto teniendo su negocio, su propio estudio, yo que sé, o agencia, o dentro de una gran empresa, si tú no tienes una visión de negocio, estás perdido. O sea, o no va a crecer, puedes quedar ahí siempre, ¿no? Haciendo el trabajo más básico. Y es verdad que la formación no te, por lo menos yo en la uni no sentí este lado emprendedor, ¿no? También. Sí, pasa, en la parte creativa sí que se ve por eso, en las agencias de publicidad. Hay, yo hay veces que he sentido, cuando he trabajado en otras agencias, he trabajado o como marca, que casi parece que casi tienes que pedir permiso en plan, oye, pero vamos a ver, hay una marca que paga este anuncio que se vea por lo menos el producto, ¿no? Y que al final se olvida en plan, no, es que va a ensuciar el anuncio, en plan, bueno, perdóname, que ensucia el anuncio, pero Claro. por lo menos se tiene que saber qué estamos anunciando, o sea, que esto no es una película de Almodóvar. Y en general yo creo que es por eso, porque eh, bueno, hay una parte de rutina, yo creo, del día a día que a veces se pierde el foco de por qué te pagan, ¿no? ¿Para qué estás aquí? ¿Qué pasa? Eso pasa mucho en el departamento de marketing. Podemos ser muy creativos, hacer cosas Muy muy chulas, divertidas, lo que lo que sea. queramos, pero al final normalmente un departamento de marketing pues, está a servicio de una empresa que vende un servicio, un producto, lo que sea, ¿no? Pero te pagan porque se genere negocio. Entonces tú tienes que entrar un poco en esa maquinaria. Sí, sí. Tus resultados son las ventas, básicamente. De un modo general es esto. Mira, no estamos vendiendo. Algo pasa aquí. Por más, hemos hecho campañas aquí súper buenas, con premios, ¿no? Todos se han quedado Justo. encantados. Vale, pero ¿ha vendido algo? ¿Esto ha resultado de algo? No. Entonces, a ver, para el público sí, pero para el dueño del negocio, ¿no? Tu jefe, va a decir, vale, tío, me da igual, yo quiero vender. Es con lo que hablaba con muchos diseñadores, mira, al final tú puedes contar la historia que quieres, muy bonita, que no sé qué, el concepto, al final, vale, tío, ¿voy a vender o no? Yo quiero vender, tío, es lo que quiero. O sea, hay gente que habla de formas distintas, pero al final es esto, o sea, son negocios, ¿no? Es así que funciona la vida. Sí, luego, bueno, como todos, bueno, como pasará en el diseño, al final tienes siempre la parte de lo que te gusta hacer, ¿no? Que dices, oye, hago un diseño, aunque esto no vaya a ser lo que genere más negocio en la Sí, empresa, pero bueno, tienes tus pequeños proyectos que son los que también pues animan al claro, equipo, igual que en la parte creativa, claro. pues con los festivales de publicidad. Todo eso es, digamos, para alimentar el ego de toda la profesión, ¿no? De ganar un premio y el anuncio a lo mejor se ha emitido una vez a las 2 de la mañana. Eso es lo que suele Claro, pasar. claro, o sea, solo para participar, ¿no? Hemos metido porque tiene que tener algún minuto en la tele, vale, lo tenemos. Sí, sí. Suele ser, es claro, en plan, oye, me dejáis rodarlo, pero vale, pero no voy a invertir aquí en medio, vale, pues lo ruedo Sí, y sí, sí. ponlo cuando puedas. No, es complicado. Y a ver, después de todo este tiempo, o sea, trabajando con publicidad, o sea, bueno, ahí con distintos mercados, ahí ya llegas a Teca, o sea, Luego en Teca, sí. electrodomésticos. Sí, en la última etapa ya estaba solamente en marketing, digamos en marketing digital, en la parte de marketing digital, Digital. eh, tanto con la parte de creatividad como más como de negocio. Y, y ya llegué a Teca, en el primer momento para la parte de marketing digital, para el desarrollo de toda esa Y área. trabajar con electrodomésticos, o sea, digamos, una industria que no es tan reconocida bueno, no sé si es verdad, o sea, pero tampoco es una industria que invierte o tiene tanta referencia en la publicidad. O sea, conocemos algunas propagandas, bueno, las marcas sí que la gente conoce mucho, tal. En Brasil yo digo que había alguna marca otra de Whirlpool que sí han invertido mucho, pero tampoco es el mercado que más, ¿no? Invierte en este tipo de cosas, ¿no? En general. Sí, en general, y más en, bueno, sobre todo marketing digital además, porque, bueno, pues son electrodomésticos grandes, complicado, no es un producto, no son zapatillas que se vendan online fácilmente. Es Sí, verdad que tiene la ventaja de que generalmente, ¿no? Cuando hablamos de marcas como Teca, todo el mundo las conoce, o sea, porque las tienes en sí, casa y digamos las 8 o 10 grandes marcas,
todo el mundo las conoce, pero sí que es verdad que no es, sí, incluso, mira, lo que hablamos antes, si piensas en grandes campañas eh, históricas, ¿no? Tampoco te vienen, normalmente no te vienen, eso, piensas en automoción, en otros, no, por Sí, eso. tiene productos más, quizás esto, más, no sé, que llaman más la atención. Hoy, digo, quizás en el pasado el electro creo que ha tenido su momento cuando era un producto de primera necesidad, quizás. No que no sea de primera necesidad, pero hoy creo que la gente, antes de querer comprar un electro, va a buscar un móvil, un ordenador, Sí, un bueno, y, coche. pero claro, hace muchos años, bueno, se pones a ver publicidad un poco más histórica de frigoríficos, por ejemplo, sí que ahí había Sí, bastante, claro, en los sí, años sí, sí, 70 sí. entiendo que sería eso, y he visto muchas campañas antiguas. Sí. Cuando era algo no solo de necesidad, pero también era algo, oh, joder, vamos a ver los electros, las novedades de electro, ¿no? Y la Era algo gente hoy, nuevo, de en plan, oye, pon un frigorífico en tu casa, que es que entiendo, claro, que eso ha sido un proceso, sí, que hasta que han sí, ido sí, sí, entrando, ha habido un, bueno, pues eso, no todo el mundo los tenía, claro, igual que pasó con las televisiones. claro, claro. Y en Texas, bueno, yo sé porque estamos ahí, no trabajando juntos, que tenemos un lado muy fuerte digital, de marketing digital, por muchas razones, y claro, el mundo cada vez más digital. Pero ¿cómo ves tú esto entre el marketing tradicional y el marketing digital? Hoy ya merece la pena para una empresa estar 100% digital. ¿Ya es posible esto? ¿O todavía el marketing tradicional es una necesidad? Sigue teniendo esta necesidad de estar en el marketing. Y ahí tú dime qué sería este marketing tradicional, porque también es muy relativo, ¿no? Sí, a ver, yo creo que ahora mismo, seguramente, o a mí por lo menos me da la sensación de que han cambiado las tornas. Antes era, digamos, la experiencia o el consumidor te conocía por el mundo tradicional y luego había una versión, te buscaban o tenías una versión digital, digamos, de tu marca. Ujú, Y ahora mismo, incluso aunque, no ya porque montes una marca pequeña, si tú fundas una empresa o una marca, aunque tengas 100 millones de dólares para gastarte, seguramente el proceso o lo que te recomendaría a todo el mundo es empezar por la parte digital. O sea, que es más fácil ahora mismo construir esa reputación online porque luego, digamos que el otro va a caer por su propio peso, ¿no? Y luego vas a entrar a las tiendas o a televisión o otros mercados como de una forma mucho más natural. Yo creo que eso sí, es algo que se ha invertido con el tiempo. De hecho, hay muchas marcas, ¿no? O sea, un montón de ejemplos de grandes marcas que pueden hoy en día que han empezado puramente digitales y están haciendo el proceso inverso, ¿no? Y luego están empezando a abrir tiendas o a invertir en otros medios. sí, sí. No, Pero yo creo que lógicamente al es un final poco toda esto. la inversión que te supone entrar por la parte tradicional, aprender de eso, estudiar lo que piensa el consumidor, pues eso si lo haces en televisión o en otros medios, respecto a lo que supone hacerlo en digital, claro, en digital es que en 6 meses puedes hacer un aprendizaje brutal de todo, de plan, oye, esto funciona, esto no, esto lo pruebo 20 veces, y ya en el momento que vas a televisión o vas a todos los medios, ya sabes, ya vas a tiro hecho, en plan, ya sepas Lo lo que que necesitas funciona. tener. Sí, Claro. No, hasta por precios también, ¿no? Que al final sigue siendo, que para mí es un poco, sigue siendo un poco raro que la media, bueno, la tele principalmente, cuando hablamos de la más clásica de todas ahí, y la más fuerte, ¿no? Que sigue siendo muy fuerte, creo, ¿no? Tanto en España como... sí, Pero que sigue cara, ¿no? Quizás ya un poco más barata, no sé si tú has sentido esto, porque era algo extremadamente caro, ¿no? Invertir en una propaganda ahí en la tele, en un horario más noble ahí, ¿no? Yo qué sé, de noticias o, bueno, hay periodos que son más caros. Y sigue caro. Yo pensaba que esto se iba a bajar cada vez más por la parte digital, que la tele iba a ¿no? empezar a bajar porque, joder, para competir. Y la verdad es que no he visto este cambio todavía tan grande. O sea, sigue siendo un medio, ¿no? Un medio ahí caro, ¿no? De anunciar, sí, ¿no? claro, realmente o sea, el problema que hay en televisión para eso es la barrera de entrada que tienes, por eso también otras marcas hacen el camino inverso, ¿no? Porque al final, para, no sé, en España, para hacer una campaña en televisión, mínima visibilidad, pues al final tienes que invertir de 500.000 euros para arriba. Entonces, claro, o sea, Es pues eso tienes que alto. tener un presupuesto. Pero luego, si lo ves a nivel de coste por mil o coste por impacto, es un coste bajo. Y en muchos casos es más bajo que el de digital. Lo que pasa, claro, tienes esa barrera de entrada, porque, Sí. claro, al final
pues aquí en España, en Antena 3, en cualquier, en cualquiera de las cadenas principales, en prime time, sabes que estás impactando a muchos millones de personas, a muchos RPs. Sí, sí. Pero, pero es eso, o sea, tiene que tener este aporte inicial, ¿no? Al final, antes por más que sea barato, después, ¿no? Pero antes tiene que tener la pasta y al final es digital. Pero una cosa de digital es verdad lo que dice, ¿no? Que al final puedes medir mucho, Estoy no puedes comer. estoy llorando de pena, ¿eh? Es de emoción, ¿no? Vale, Sí, vale. sí, Sí, sí. emoción. Estás pensando lo que puedes o no gastar ahora, ¿no? Luego, Mira, exacto. joder, me gustaría volver al pasado y gastar mucha pasta. No, pero lo bueno del digital, por lo menos lo que he aprendido, que tampoco soy un experto, pero claro, al final es lo que hay hoy. Es esto de poder hacer cosas muy rápidas y cometer pequeños errores cuando se comete errores. O sea, puedes probar mucho, ¿no? Puedes ahí con públicos, Sí. no, direccionar un poco que es algo que en la tele es un poco más abierto, ¿no? Porque al final, vale, como Pedir mucho todo. el estilo del canal. Lo que pasa es que eso al final es, claro, son mundos súper diferentes en digital, de lo que era en el año, yo no sé, si lo piensas, en el año 2015 a lo que es ahora. No sé, es que Sí, en el año 2015 igual no había, bueno, Facebook sí existiría, pero Instagram eh, tendría pocos usuarios, TikTok por supuesto no existía, o sea, es que ha cambiado tanto el mundo eh, que va súper rápido. Y claro, es un aprendizaje constante, que eso sí que lo notas cuando estás dentro del mundo, es que tú vas aprendiendo. Y fíjate, a mí me pasaba al principio con agencias y con especialistas, como que decía, joder, este tío no sabe. Y en el fondo es como, claro, es que van aprendiendo sobre la marcha, claro, porque no, es que esto lo acaban de cambiar no, hace una semana. Entonces, me preguntas y yo estoy investigando. Claro, en otros medios como televisión lleva vendiendo la publicidad de la misma forma 30 años. claro. No, no cambia. Eh, Sí, pero lo que sí que es verdad luego es que a nivel de impacto, por ejemplo, cuando haces una campaña, la televisión sigue siendo la televisión, o sea, por lo menos en España. En España, es verdad que en Estados Unidos es otro modelo, o en otros países hay sí, más televisiones sí. locales, pero aquí las cadenas, o sea, si tú haces una campaña en televisión, se entera todo el mundo. Sí, que Eh, no, en, no di- pasa igual quizás en digital. en digital hay mucha todavía, bueno, yo he estado eh, bueno, pues en foros y en asociaciones para regular o mejorar la medición digital, Mm, eh, y que al final es uno de los problemas que hay. De hecho, no recuerdo, pero lo vi hace poco un estudio que había salido que creo que era el 65% o algo así de las visualizaciones de las campañas online de publicidad las hacen bots. O sea, entonces, claro, uf, al final quiere decir que el 65% joder. de las visualizaciones, o sea, del dinero, de la inversión que haces, va a la basura directamente, lo está haciendo bots. Entonces, claro, el mundo Joder. online es que, claro, eso es un batiburrillo de cosas que de repente tú, claro, vas en televisión, Sí. el mismo ejemplo que te ponía, prime time, 4 millones de personas, pues está bastante afinado, suelen ser, vale, tiene un margen de error, Sí, serán 4 200, sí, otras sí. 800. En digital tú tienes un vídeo en YouTube con 4 millones de views y claro, No pues sabes. a lo mejor 1 millón son personas y 3 millones son bots, pero tienes siempre la duda, o sea, es algo que pasa. Claro. Sí, porque es un recurso hasta de la plataforma. Si quiere ser malo, ¿no? Tú puedes meter ahí visualizaciones con bots ahí y decir, no, no, mira que funciona. ¿Has visto? ¿Sabes? No sabemos, ¿no? Porque no deja, para YouTube, vamos a dar ejemplo de YouTube. Lo puede meter y para ellos no sería mal tener esto. No digo que es verdad, No, pero tú al final, pero es, claro, tú a YouTube contratas, digamos, promocionas un vídeo y metes ahí pasta para tener más visualizaciones, ellos tienen que garantizar esas visualizaciones. Entonces, si no tienen audiencia, ya van a buscar la forma de hacerlo. Hablo de YouTube como de cualquier medio. O sea, al final, claro, claro. tú sacas un ejemplo que Sí, poníamos, sí, un diario online, eh, tienes que dar impactos, tienes que dar datos, cifras. Entonces, si tú quieres decir que tengo, bueno, no sé, 1 millón de visitas, bueno, pues pueden ser visitas o pueden ser, la mitad pueden ser humanos y la otra mitad pueden ser bots que estén mandando claro. desde Sí, sí, China o lo donde mismo sea. con seguidores, ¿no? Que compras ahí para... Bueno, ahora es un poco más complicado, pero antes lo podías comprar un montón ahí de seguidores y tener Vamos, un montón de gente, hasta para hacer campañas, ¿no? Porque al final no deja de ser un recurso. Todo, mira, tengo
100.000 seguidores y claro, ahí las marcas te contratan, ¿no? Para hacer campaña y al final estás haciendo para nadie, ¿no? Es algo cuentas, ¿no? Yo tenía antes una, no me acuerdo cómo se llamaba, pero antes tenía una herramienta, una web, que justo hacía eso, que tú metías una cuenta de Twitter o de Instagram, que lo usábamos antes de hacer campañas para ver si los perfiles eran reales. Y era increíble porque te decía 90% de los seguidores son falsos, el 10% son reales. Entonces tú metías el perfil y te iba diciendo, y era increíble porque era en plan, 1 millón de seguidores, 20% reales, el resto falsos, 500.000, lo mismo. Y es verdad que en el mundo de Claro. los influencers, como ha habido tanto intrusismo y tanto boom, eso como todo el mundo lo sabe, pero eso es algo que pasa en general en todo el mundo. O sea, me refiero, lo que poníamos en el caso de los Sí, medios, pues eso sale un medio nuevo y tienen que dar audiencia. Entonces, al final todo el mundo quiere hacer negocio y todo el mundo pisa el sí. acelerador y utiliza las palancas que estén en su mano. Sí, que están disponibles. No, la gente es muy lista, siempre van a tener los listos ahí para, para buscar formas de cómo engañar, como todo, ¿no? E Internet al final, quizás hoy todavía no tenemos... Bueno, pero es interesante, esto no lo sabía, que al final que mucha de la... A ver, creo que no es siempre, pero que llegaba, ¿cuánto he dicho? 65% podrían ser Sí, bots, dependiendo de era lo una que tiene. cifra altísima. Es verdad que a nivel de Es tráfico, absurdo. eh, o sea, luego tiene la parte mala que yo creo que es algo que en general el mundo tiene que regular, porque claro, eso al final supone una pasta en servidores y en muchas cosas, claro, que tú tienes que tener, Sí, sí, o sí. sea, que decir, al final te están llegando solicitudes de cualquier cosa además que tiene un poco de éxito de bots o para atacarte o para lo que sea, ¿no? Para sacar información, pues Sí, al o, final, o a elegir algún candidato que ya ha pasado, ¿no? Ahí por Estados Unidos con Trump, ahí en Brasil ha pasado un poco con Bolsonaro igual, o sea, tiene ahí muchos, ¿no? En la primera elección que, no, cuando ha sido electo, tal, era un poco eso también, tenía todo un sistema ahí de bots para meter noticias, fake news, o sea, esto sigue, no, no digo, y no es solo los malos, los buenos también al final, bueno, y qué es malo o bueno, no lo sé, pero al final es un recurso, ¿no? no, no, sí, sí, yo Ahí. además he hecho con cuentas mías personales algún experimento de estos, pues, de alguna publicación o algún, o promocionar algo, o sea, ver cómo funciona, en plan, oye, un bot, y claro, ahora además que saca, bueno, hay muchas plataformas que lo han capado, pues tipo Spotify, antes en Spotify hubo una época que pasaba lo mismo, tú le ponías, ponme un Sí, millón de streams de este tema, y en 24 horas los tenías, como si fuera YouTube. sí, 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 sí. No, no, y lo que pasó ahora, ¿no? Pasó igual con el Twitter, ¿no? ¿Cómo le llama este de Tesla? Y los más. Sí, con Elon Musk, que ha dicho, vale, vale, voy a hacer el negocio, pero quiero saber cuántas ¿Cuántas son cuentas falsas? reales tenemos aquí, porque me estás diciendo que tiene no sé cuántos millones o billones de usuarios, pero me Wow, parece que no es de todo verdad. en Twitter hay más bots y luego gente que Sí, tiene 7 cuentas. Hay muchísima gente que tiene un montón de cuentas para mil cosas y tal. Sí, sí, eso vamos. ¿y Lo que cómo ves hacen. el hecho esto de saber cómo lo haces? O no hay fórmula, pero esto de cada, de cada minuto salir una nueva plataforma. Siempre pensamos que van a quedar estables. O sea, Facebook ha tenido su momento, ahora parece que cada vez menos, o ya casi se ha ido. El Instagram sigue ahora, creo que una de las más, no sé, ahí tú de las más fuertes, con TikTok también, que es un poco distinto, ¿no? A nivel de, no sé, de propaganda también. Veo que la gente estaba buscando forma de cómo utilizar el TikTok, ¿no? Porque no era exactamente una plataforma hecha como Instagram y tal. ¿Y qué viene? ¿Qué ves tú para el futuro? O sea, más plataformas, cada vez va a salir una como va saliendo siempre. Esto va a cambiar, puede ser que tenga un cambio radical. Los influencers son los nuevos profesionales de la publicidad, ¿sabes? ¿Tú tienes alguna visión o no de este mundo? Sí, a ver, yo con el mundo de las, bueno, de las plataformas, el otro día justo, no sé dónde leí que decían que Instagram quería volver un poco atrás, a centrarse más en imágenes, porque Joder, claro, sí, como que sí. la parte de vídeo se le estaba complicando o sea, han intentado competir con TikTok, pero es que claro, Sí, meterte en un jardín que no vas a ganar. Pero yo entiendo que sí, esto es una constante, ¿verdad? Como tiene mucho de moda, van a venir nuevas plataformas, seguro. El tema posiblemente es que cada vez es más rápido. Y
Y a lo mejor más Metaverso segmentado, ahí, ¿no? Que ¿no? haya Que se más. habla, ¿no? También. Sí, Sí, verá que, bueno, Facebook también, yo creo que la parte de la red, ellos lo tienen que saber, que eso se les había quedado un poco muerto. Han metido todo en sí. el metaverso, que yo creo que es algo que tiene su uso, no creo que vaya a ser algo que no funcione. Lo que pasa que es como lo que hablábamos antes de Internet en el 2001. Yo creo que ahora es el 2001 del metaverso. Claro, igual dentro de 10 años el metaverso es la leche, pero yo creo que es muy pronto. La verdad que a nivel de aplicaciones tiene cosas que pueden estar muy bien, pero fíjate, a mí me han ofrecido hace nada eh, pues invertir en el metaverso, como tener ahí, o sea, meter publicidad en el metaverso, publicidad exterior en el Inversor, sí, sí. metaverso. O sea, en plan, vallas como las carreteras Claro. del metaverso, que eran plan, joder, primero hay que llegar al Bueno, metaverso. como los bitcoins en su momento, que nadie lo pensó y bueno, se ha invertido, ha ganado mucha pasta, pero también si ahora está invirtiendo ha perdido mucho también porque es un mercado muy... El Second Life también, ¿no? Para mí el Sí, metaverso pero tiene es mucho como que lo de ver con Second Second Life, Life, o que al final sea, parecía que sería y al final se ha asumido. Tampoco ha ido mucho adelante, ¿no? Second Life, que me acuerdo una vez que vi un artículo de una señora que había vendido un terreno por $1 millón. Digo, se ha metido un pelotazo a quien le vendiera $1 millón por un terreno en Second Life. En plan, joder, sí, habría terreno de sobra. Pero es un poco esa Pero es sensación así. de, con lo del metaverso, me refiero a meter ahora millones, que hay gente que está invirtiendo barbaridades, tiene que invertir, hombre, pues sí, Facebook o las plataformas, pero Sí. a nivel de plataforma publicitaria para las marcas todavía yo creo que ahí bueno, me queda un poquito de recorrido. Sí, estar siempre mirando un poco, sabiendo lo que pasa, porque al final es esto, ¿no? No hay un curso donde va a aprender lo que viene por delante, pero sí, es... Y hay un riesgo al final, como cualquier tipo de novedad, ¿no? Si lo entras antes y tienes la suerte, puede pasar, ¿no? No hay, no hay regla, no hay Sí, hombre, que fórmula. tienes un poco más de presencia, o sea, pasó, es verdad que en general con todas estas plataformas te pasa siempre lo mismo. O sea, la gente de, por ejemplo, a nivel ya de cuentas particulares, los tweet stars estos que hay, los primeros tuiteros, Sí, sí, o sea, los que son ahora, digamos, esto ya han sido en los últimos años, gente que tenía muchos seguidores en Twitter, son los primeros que tuvieron la cuenta. Porque al principio en Twitter había 50 personas y tú claro. entrabas y te sugería estos y claro, han tenido también mucha perseverancia de estar muchos años. No, claro, creo que todas, así en YouTube igual, o sea, los que han insistido desde el principio que porque eran locos o porque les gustaba tanto que no ganaban pasta y hoy, ¿no? Han ganado fortunas ahí. Y claro, al final es un poco suerte, un poco de todo, ¿no? Tener visión, o sea, no hay... De la parte, es verdad que todas las plataformas funcionan muy parecido en lo que está pasando ahora con TikTok. Instagram, yo recuerdo cuando empezó el boom de Instagram, todo lo que invertías, yo sé, decía, querías captar seguidores, ponías ahí 100 euros y ganabas 10.000 seguidores. Eh, Joder. no sé, o 3.000, pero era una burrada, o Sí, sea, y era crecía súper alto. rápido. Claro, ahora luego Sí, van subiendo precio y baja el resultado. TikTok pasa lo mismo ahora. Tú en TikTok, de hecho, te pones a ver cuentas de TikTok, todo el mundo tiene 1 millón de seguidores, hasta marcas, ¿no? Tienen muchísimos seguidores, porque ahora es como muy fácil crecer de y ganar entrar. ahí, sí. Cuando ya está ahí la audiencia, pues ya cambia la historia. Ya en plan empiezan a subir precios, se empieza a complicar. Sí, solo ellos ganan dinero y los otros tienen que seguir un poco. Bueno, es así. Hasta llegar a una nueva plataforma que Yo creo se que les es listo, verdad que pues cada vez seguir. yo sí que creo que cada vez hay plataformas, o sea, la época esta de grandes plataformas, o sea, como la época que vivimos cuando estaba Facebook, hubo una época que era Mm, Facebook prácticamente tenía el monopolio en cuanto a redes sociales. sí, Había alguna cosa, pero era Facebook, básicamente. era Facebook. Sí, sí, total. Porque en esa época, antes de comprar en Instagram, Instagram era como una Era cosa un poco pequeño. para Sí, frikis, en sí, plan, solo era para fotos, sí. y eran fotos de Era para paisajes, fotos, no básicamente, fotos de ¿no? la gente, Fotos. justo. Sí, fotos de la persona. Sí, era foto, era guay. Yo cuando entré era esto, bueno, antes de que fuera fe. Era más que no tenía tanto texto, tal, era mucha foto de la gente. Una foto no era demasiada información, ¿no? Era algo más, Yo tengo, de ¿no? hecho, es que te iba a decir, digo, a ver cuándo es, por curiosidad, porque yo siempre digo, yo estuve en Instagram muy pronto, pero no lo voy a tardar tanto porque no tengo tantas fotos, pero la primera foto, mira, ¿cuándo es? 2012, fíjate. Joder, es hace tiempo.
Tengo una foto de un gato callejero que hice por ahí por la calle, pero que antes era más ese rollo de hacer fotos bonitos, o sea, que te gusta la fotografía, no de hacerte Sí, selfies. era fotos, filtros chulos y tal. Era de un, si me acuerdo bien, el Instagram, si no estoy errado, uno de los socios en su momento era un brasileño, viene de un brasileño ahí, uno de los principales que cuando han creado, no Mm. sé, bueno, no sé si vivía en Brasil o no, pero era esto, o sea, era una red que al final era una propuesta distinta de Facebook, era lo guay, mira, es algo nuevo, a ver qué guay, ¿no? ¿Qué es esto, no? Era un poco, y claro, después han comprado y claro, ahí ya cambia un poco el approach, al final no sé si Facebook era un monopolio o sigue siendo un monopolio, porque al final es lo que van haciendo, van ahí Han ido pidiendo, comprando, ¿no? pero eso, más la sensación es que antes por lo menos todo el mundo quería lo mismo y ahora al final la cosa cada vez se va segmentando más de 50.000 redes para vídeo, para imágenes, a otras cuantas, como todo va cada vez Sí, más rápido, de hecho, o sea, es que sí, hay redes que te hablan y no sabes ni de lo que te están hablando en cuanto a, o sea, esto todavía ni me ha llegado, como no sabes, ahora por ejemplo hay gente que está usando esta de Mastodon como alternativa a Twitter, sí, que he es otra escuchado, parecida, pero que hay veces sí, que lo escuchas y para no saber ni que esto existía, porque claro, luego siempre hay, digamos, 20 cosas ahí bajo la cuerda y de vez en cuando alguna pita y se convierte en un Instagram, ¿no? Pero hay otras claro, que desaparecen, claro. no se quedan ahí. Pues mira, No, Telegram, no, que también ha funcionado bien en una época, pero bueno, no termina ahí de explotar por algunos puntos. no, no, de puta madre. Y bueno, ves, ya hemos hablado más de una hora. Joder, Sí, qué sí, 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 palique. una hora. Exacto. ¿Cómo hablamos mierda? No, no. Bueno, no, no. Genial, tío. Yo creo que hablamos un poco de todo ahí y he descubierto hasta que eres profesor de música. Madre mía, tío. No consigo montar esta escena en mi cabeza. Tú con niños ahí de 5 años dando clases. Sí, para la clase. La verdad es que lo que se aprende mucho, ¿eh? O sea, la verdad es que es Seguro. otro... Sí, sí, sí. A nivel psicología y tal, sí, sí que descubrí ahí muchos temas. Sí, sí, no, seguro, Incluso. seguro. Y bueno, y lo que ya siempre me gusta preguntar, si tiene algún libro web o podcast que te guste o indicaría para la gente o que estás leyendo ahora o que has leído o yo qué sé, no sé, tiene alguna indicación, algún consejo ahí de Pues inspiración o no. de libros, a ver, libros siempre tengo ahí cuatro o cinco ahí en, en mente. Me acuerdo, vamos, me lo leí el año pasado por ahí, pero me acordé ayer justo que vi un libro que está muy bien, que se llama The Tender Bar. The Tender Bar, De creo que Tender Bar. en español creo que es El Bar de las Grandes Esperanzas o algo así, parece ese título, que Vale, se llama Moeringer. El autor es un tío de Nueva York. Y es que vale. ayer vi que han hecho una película que está en Amazon, que dije, bueno, pues la veré. Pero Muy esta bien. novela está súper bien. Es como es autobiográfica. eh, Ah, vale. y es curioso porque este tipo es el que escribió las memorias de Agassi, del tenista. Ah, sí, claro. Que Joder, es, Agassi, madre mía, sí, sí. pero, que yo me acuerdo cuando leí ese libro, porque ese libro además en la portada el de Agassi viene su nombre, no aparece el escritor. Y yo me acuerdo que estaba leyendo el libro y era en plan, joder, o sea, no puede escribir así de bien este tío. Aparte de jugar así de bien al tenis, digo, esto es imposible. O sea, das por hecho que se lo ha escrito alguien, pero me parecía un Claro. escándalo. Digo, joder, pero está contratado a Saramago para escribir el libro. Y luego al final del libro lo pone, como que el autor dijo que como era su historia, que él no quería firmarlo y que tenía que firmarlo y tal. Entonces, antes del de Agassi, había También. escrito este libro que creo que ganó el Pulitzer por este novela. Y está muy bien, está muy bien. Y es un Guay, poco, él te guay. cuenta su vida, bueno, pues cómo llega a ser escritor, a trabajar creo que trabajó en el New York Times. Estas Sí, así como sí. novelas un poco de crecimiento de adolescencia, de tal, cómo va creciendo, está muy bien. No, guay, no, muy buena, buen Y consejo. ¿Y tiene bueno, no sé si tiene alguna web o podcast también, o si no, podcasts, ahora escucho bastantes, algunos así de... además de este, claro. Sí, además de este, que este son más, o sea, los escucho además Joder, ¿ves? varias veces, todos los Varias capítulos. veces, sí. Eh, pero sí, bueno, radio en general, escucho mucha radio
aquí en España hay un programa que a mí me encanta los fines de semana bueno, que lo emiten en la cadena SER. Ah, eh, nacer, vale. y lo suelo escuchar porque en los sábados y los domingos por la mañana, que nunca lo pillo, pues bueno, cuando voy pillando de vez en cuando los podcasts que voy Escucha. escuchando. Joder, ahora no me acuerdo el nombre, se llama Javier del Pino, el presentador, pero ese lo escucho bastante, o sea que es todas las mañanas, como de 10 a 12, debe ser Bueno, el radio horario, no sigue sé. siendo algo, no, Sí, a mí sigue siendo algo, a mí me gusta mucho. Claro, cada vez menos con los recursos de conectar en el coche, ¿no? Pero siempre he escuchado mucho en el coche, me gusta. mm. Y luego he De, descubierto alguno de estos justo en redes, que como te salen vídeos así aleatorios, el que te comentaba antes de un chico mexicano que se llama Roberto MTZ, que no sé si es de Martínez o de qué, pero esos tiene un podcast que se llama Cosas, que está en Spotify, que está muy bien. Y hablan ahí de todo un bien, poco, de economía, de sí. curiosidades, de O chorradas. sea, divertido, tiene Sí, informaciones y sí, sí, cosas sí, sí, guay. está Y, curioso. de, y ya cambiando un poco, o sea, ¿tiene alguna persona que es una referencia, que fue, que sigue en el mercado o en tu vida, que para ti, joder, es algo en que ¿no? Me gusta ahí Bueno, como... en general, sí, amigos, familia del mercado, que sí que tengo varias referencias de compañeros y tal, que por un Además de tiempo se han tu jefe convertido en actual, amigos, además de mi jefe actual, que es uno de los grandes referentes de la industria y de mi vida, además de ti, que todas las mañanas también joder, ¿ves? aprendo a diario. Pero sí, o sea, no soy, digamos, no, a lo mejor persona ahí de grandes ídolos o de tener ahí figuras, pues eso, O yo qué sé, en la música sí el que mundo tiene millonario. alguien, seguro. En la música sí, para eso soy muy friki. En el mundo del marketing y tal, es verdad que no, no sé, hay que te diga Philip No, Kotler, no no sé tiene qué, he uno. leído. De hecho, Sí, por ejemplo, pero Kotlin sería muy, ¿no? Vale, está... te tenía que haber dicho ese, ¿no? En plan, sí, me he leído todo. Pero es verdad Sí, que, sí. fíjate, a mí, por ejemplo, todos los libros de marketing, en general, casi todos los de negocios y tal, me aburren muchísimo. No, no, además, de vez en cuando hay cosas interesantes, pero cuesta, ¿eh? O Sí, sea, hay mucha sí, paja, mucha morralla de cómo hacerte estoy de rico y acuerdo. todos los novelas hasta, no sé, que quieres ver alguno ponerte uno de Steve Jobs y tal, y todo está súper No, novelado no, al ya. final estoy de acuerdo, exacto, se habla mucho, la gente pues voy a hablar nombres de autores y de referentes, y al final está cierto, o sea, al final el día a día ¿no? Y estar ahí atento a lo que pasa te inspira mucho más, puede ser, ¿no? No, Y no luego necesariamente una persona. pasa un poco como también pasa en las escuelas de negocios y en las universidades, o a mí me da la sensación, en muchos casos, em, los que escriben libros de alguna materia, por ejemplo, en el marketing pasa mucho. El que escribe libros de marketing, en gran parte de los casos, no trabaja en marketing. Eh, Porque es verdad que a veces pues, Joder, no tienes tiempo para las dos cosas. Entonces, o empiezas a escribir sí, libros cuando ya has dejado de trabajar en marketing, o a lo mejor bueno, pues eres profesor o te dedicas más a la parte de teórica que a la práctica. son como los profesores muchas veces, o sea, no es una verdad absoluta, pero siempre se habló que los profesores de la universidad son los profesionales frustrados, ¿no? Que no consiguen entrar en el mercado, no tienen mucho suceso, el mínimo, y vale, voy a dar clases en la uni. Yo hablo de esto, he dado clases en la uni, Eso se por dice eso que... mucho, sí, sí. pero pasa mucho, o sea, porque claro, he dado clases en la uni, pero trabajaba, entonces es muy complicado trabajar y dar clases por las noches, es algo, yo he dado por 6 años, pero te cansas, y Sí. solo dar clases, al final no estás trabajando, entonces tampoco estás ahí actualizado con el mercado, no, un Claro, poco claro, ¿no? raro Y también, ¿no? al final te desconectas y además joder, ahora en marketing o marketing digital, imagínate, tú estás 5 años dando clases solo, o sea, estás fuera del mercado de Total, onda totalmente. De hecho, ahora total. muchas de las escuelas eh, lo que venden es eso, en plan, tenemos profesores que están en activo, que ponen eso, en plan, que trabajan, ¿eh? Sí, exacto. Que no Exacto, que son... está de esta empresa, ¿no? Específica, con nombre, renombre, no sé qué, tal. Porque es distinto, ¿no? Tener un profesor que trabaja hoy, ¿no? A ver, no es distinto, pero es lo que la gente valora, ¿no? Y de que me preguntas de la música, sí, bueno, mira, De ahí la música, tengo claro. la otra fila, aquí tengo filas y filas, eso ya, vamos. Y ahí sí ¿Qué que, son? fíjate, ¿CDs estos? sí, 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 que además Joder, estoy eres muy mayor, ahora... tío. Sí, no, pero ¿sabes lo que pasa? Que me deshice de muchos
Y ahora, como son tan baratos, estoy rehaciendo, en plan retro, mi colección. Y, ¿Ah, sí? y cogí, vamos, y comprando discos que, pues eso, que lo típico de hoy, tengo de Nirvana todo, me faltan dos. Que ahora, en plan, Voy los a compras por completar. 1 euro. O sea, es que es maravilloso. Joder. Entonces, sí, me hace, la verdad es que me está gustando mucho la experiencia de completar ahí la De colección. volver Sí. No, era es guay, claro. Y Yo los tengo mucha cosa libretos digital. y las ediciones, es Claro. que, claro, eso sí que eso, antes eran obras de arte, muchos de ellos, ¿no? Ahora ya está todo Sí. igual. Eran artistas, ¿no? Se contrataba artistas Sí, para hacer, bueno, principalmente el vinil, ¿no? Que era algo grande, que tenía espacio. El CD es verdad que has perdido un poco, ¿no? Por ser un poco más compacto, pero mismo así tenía las letras, ¿no? O sea, tenía una secuencia lógica, ¿no? Que para mí he perdido esto, que las bandas, hablando un poco de la música, se hacía toda una secuencia lógica, el lado A del disco, sí. el lado B, tenía una lógica, no era, mira, y hoy no se escucha más así, al final tú escuchas una música aquí, otra ahí, entonces ya no tiene más esta, ¿no? Este Sí, los trabajo discos de... eran más, la mayoría conceptuales y tenía todo, por eso, y las canciones llevaban un orden por algo, y había una Sí, intro, y había, sí, sí. Y de hecho es una de las cosas que, pues, de las que más horas he pasado yo creo en mi vida, o sea, escuchando música y leyendo las letras de los sí, CDs, sí, ¿no? era fantástico. Y hablando con amigos de la música, mira qué guay, con las bandas, ¿no? Yo también con las bandas siempre era un tema de escuchar y de sacar, porque tampoco tenía internet para mirar todas las músicas, las letras, ni letras tenía. O Claro, sea, tenía que escuchar y escribiendo la ir música. intuyendo, intuyendo Sí, lo que que a decían. ver, en portugués yo conseguía hacer, pero las en inglés era una fiesta, tío. Yo metía la letra que pensaba o cómo hablaban, porque yo sé que está hablando este, y cantaba como escuchaba, ¿sabes? Y no sabía ni qué estaba hablando. Digo, vale, vamos ahí, ya está. Hasta después descubrí la letra real, digo, hostia, totalmente distinta. Eso me pasa a mí, sí, sí, que años después digo, joder, tampoco era tan difícil lo que decía el estribillo. Ahora algunas lo escuchas y coño, está bastante claro. Yo siempre he cantado otra cosa. Sí, sí. Claro, vamos aprendiendo. Joder, tío, genial. Muy bien, no sé, hemos olvidado de hablar de algo de ti. Algún secreto más oscuro ahí bueno, este no vas a hablar seguro. Dejamos para otra edición. Mm. Ah, bueno, No, mira, no. no, ya para terminar, Vale. me ha faltado, ya que estamos terminando con lo de la música, joder, tengo que terminar, seguir Ah, con la tú, carrera. Grabé un disco claro. hace 2 años, hace 3 años, justo cuando la pandemia, en el mejor momento, justo antes Vale. de que nos encerraran Sí, para sí, sí, sí. presentarlo. ¿Y cómo llama Pues ahí sigo. el grupo este? ¿Dónde puedes encontrar? ¿En Spotify? Sé que está en Spotify, ¿no? Ártico, se llama Ártico. Sí, en Spotify está. Ártico. Puedes poner la Joder, canción en tío. el podcast, no te demando. Vale, metemos ahí entonces. Vale. Bueno, pero tú no me demandas, pero seguro que YouTube me Pero te va... van a quitar el capítulo, sí, sí. No lo Seguro, pongas. seguro. Pero bueno, pero como no hacemos pasta aquí, da igual, o sea, me va a quitar todo, ¿vale? Va todo para ti. Lo que ganamos de pasta del podcast, este va para ti. Entonces eso, ahí estamos. Ahora estamos en proceso de grabar el segundo disco. Pero bueno, es otra Ah, de ¿están las grabando cosas. ya? Sí, sí. Ah, muy Entonces bien, muy ahora he bien. pasado de los libros, otra temporada a la música, luego volver a los libros. Bueno, vamos ahí Muy bien, muy bien. No, haciendo seguro. cositas. Entonces miren ahí Spotify, Ártico. A ver qué piensan ahí. Seguro que tiene su fotito ahí, me acuerdo, con las gafas y tal, todo. Sí, hombre, Otra, una foto posando de rockstar. claro, Debe claro, ser. como artistas. Muy bien. Bueno, perfecto, tío. Oye, pues un Lo placer. tenemos, ¿ves? Muy Fácil. entretenido. Sí, luego edita, ¿sabes? Quita 1 hora 26. Con que dejes tres Sí, o cuatro, por ahí, tres o cuatro una hora y minutos, 26 vas a dejar tenemos todo. bueno. Te salen 3 minutos buenos. O sea, malos, No, más metemos se te una queda. introducción, ¿no? Una foto buena tuya, mira, 2, 5 minutos ya está. No, tío, pero muchísimas gracias nuevamente bueno, de contar las historias, que es muy bueno esto para que la gente, ¿no? Pueda escuchar y conocer más a ti. Y a mí me ha gustado. Gracias. Bueno, me alegro. Un placer. Muy interesante. Genial, genial. Voy Espero no aquí. haber hablado mucho, 1 hora y media de palique, pero bueno, ya para eso están las tijeras. Sí, Las por buenas esto, sí, tijeras. por esto. Exacto.